Bueno, Enrique, me gustaría que nos cuentes a todos, a todas, cómo fueron tus comienzos desde tu infancia, eh, ya que esto lo van a escuchar muchos chicos y muchas chicas. Y eso, me gustaría saber cómo fueron tus comienzos, cómo fue crecer en una familia de dibujantes, eh, junto a tu papá, a tus hermanas. Bueno, eso, cómo fueron tus comienzos desde chiquito como dibujante. Y ya que hablamos de tu infancia, ¿cuál fue eh, la historieta que más te gustó en tu infancia? O sea, ¿cuál es la primera historieta que vos recordás haber leído y que hayas dicho, esto me fascina? ¿Cuál es esa historieta que marcó tu infancia? Más allá de que sé que tu papá quería que leyeras más libros de la biblioteca o determinadas cosas, me gustaría saber esto. ¿Cómo fueron tus inicios en el dibujo y eh, cómo te adentraste en el mundo de la historieta y cuál fue la primera historieta que te marcó? Hola Candelaria, ¿cómo te va? Mira, yo de pibe, eh, como dijiste, no leía historietas. En realidad de grande tampoco, no es una cosa no soy un lector de historietas. Y dibujé siempre. Yo tengo acá al lado, justamente, cuatro cuadernos que mi vieja me compraba, porque yo era un pibe muy travieso, muy inquieto, hacía mucho despelote. Y cuando estaba con angina bueno, enfermo, tenía que quedarme en cama para tenerme quieto, me daba estos cuadernos. Yo te estoy hablando de los 4 o 5 años, y yo, que eran cuadernos con las hojas sin renglones, ¿no? Y yo dibujaba. Y bueno, acá tengo 4 de esos, que había muchos más, conservo esos nada más. Así que mis primeros recuerdos en dibujos vienen de ahí, de los 4 años, concretamente. Mi casa no fue una casa de dibujantes, porque yo a mi viejo en realidad no lo veía dibujar, porque se iba de casa, él tenía el estudio lejos de nuestra casa, se iba muy temprano en la mañana, yo estaba durmiendo, y volvía tarde a la noche, que yo también estaba durmiendo. Así que no lo... la primera vez que lo vi dibujar a mi viejo yo tenía 19 años, y ya era un tipo, un dibujante hecho yo. Este, y, este, y hice un montón de trabajos antes de empezar profesionalmente. Trabajé manejando la panchera en un kiosquito que había en la estación de Aedo. Después descargué cajones de bebidas en un mercado durante años. Yo no tengo estudios, tengo como es la escuela primaria y primer año de secundario, y después a laburar, porque en mi casa hacía falta. Eh, bueno, así que ya te digo, no tengo una historieta preferida, porque no, primero porque no había revista, y segundo porque no me daba a mí salir a buscarlas tampoco. Puedo hablarte para decirte algunas, las andanzas de Paturucito. Esa puede ser, pero no es que me haya deslumbrado, ni fascinado, ni mucho menos. Bueno, y ya que estás hablando de los estudios, más allá de que no hayas terminado la secundaria,
Yo quería preguntarte si vos en algún momento te acercaste a algún maestro, algún profesor de dibujo, de artes gráficas, eh, no sé, de grabado. ¿Estudiaste con alguien o sos autodidacta? Porque es real, ¿no? Que vos ya a los 19 años, 19, 20, ya eras un dibujante extraordinario. Eh, si no me equivoco, a los 20 y pico de años ya editaste el diario del Che, ¿no? Narrado gráficamente junto a tu papá y a Oestergel. Así que obviamente que desde muy joven fuiste ya un gran dibujante, sos eh, un excelente dibujante. Así que me interesa esto, saber cómo fue tu estudio, si fue un camino personal, a solas, o si tuviste maestros. No, no tengo ningún tipo de estudio académico, ni maestros, ni nada. Me hice solo. Incluso mi viejo era un tipo muy especial y no quería que le mostráramos ni mis hermanas ni yo dibujos, ¿viste? Para que opinara, en fin, no. Así que no, me hice solo, me hice solo. Sí, a los 20 hice mi parte de la vida del Che y, y bueno, a partir de ahí seguí. Eh, pero sin estudios y sin referencias tampoco, porque ya te digo, como no me interesaba la historieta, ¿no? La hacía por una cuestión de que era lo que me resultaba más fácil. Y bueno, necesitaba ganarme el mango, entonces bueno, hacía historieta, pero era siempre más placentero que acarrear, que agarrar el cajón en el mercado o hacer pancho toda la noche en el cañito del andén de la estación. Este, pero no tengo, te repito, no tengo ningún tipo de estudio. Mira, te digo, en realidad mi verdadera vocación era ser historiador. Esa es la verdad. Pero era una cosa imposible porque, bueno, no tenía ni el secundario hecho, ¿no? Pero cerca de mi casa había una biblioteca pública y yo cada vez que podía me encerraba ahí y me devoraba los libros de historia, de historia argentina sobre todo. Eso es lo que me hubiera gustado ser. Y bueno, después me saqué el gusto leyendo, pero por mi cuenta, ¿no? No, sin estudios, ya te digo, de ningún tipo. Y de dibujo nada. De dibujo, de pintura, de eso nada. Bueno, a mí me resulta maravilloso, porque entonces eh, te acercaste a la historia por un interés personal, eh, te acercaste a leer porque era algo que disfrutabas, y esto me parece que es muy valioso, o sea, poder estudiar historia porque a uno lo conmueve o le agrada o le interesa o porque quiere saber y no porque está obligado a hacerlo para rendir una materia, me parece que es más valioso aún. Igualmente me parece que todo este gusto por la historia se refleja, ¿no? En tus historietas. Eh, pero no lo quiero decir yo. Decime vos qué encontrás, ¿sí? Eh, o qué influencias de este amor por el estudio, por la lectura de la historia, vos sentís a la hora de armar tus guiones o tus dibujos. ¿Sentís algún tipo de relación en este punto? Bueno, mi primera historieta, como te dije, fue La vida del Che, que por supuesto estaba basada en un personaje histórico. Y, y después de eso hice con guión mío historias de un tema que me apasiona, que es la guerra de la Pampa, ¿no? Todo lo que se refiere a la conquista del desierto, todo eso, que lamentablemente se estudia muy poco, y además se estudia mal.
Eh, y bueno, hice una serie llamada justamente la Guerra de la Pampa, que se publicó en Italia en el 72 porque no encontraba, no encontraba editores en la Argentina decían que era un tema que no interesaba. Y, este, y bueno, la publiqué acá en Italia, en la revista Linus. Y, y sí, me interesa bueno, después hice el personaje por el que más se me conoce, digamos, sobre todo acá, en Italia, en Francia y en España, que es Álvar Mayor con guiones de Trillo, ¿no? Que es el argumento gira en torno a un criollo, ¿no? En la época en el siglo XVI más o menos, ¿no? En plena época colonial, que recorre Hispanoamérica, en fin, y tiene aventuras, pero es un criollo, ¿no? O sea, uno de los primeros nacidos, ¿no? Después de la conquista, ¿no? Entre la mezcla de españoles y mujeres indias. Y siempre que puedo hago cosas con fondo histórico. Hace ya unos años que estoy preparando un guión sobre Malvinas, que espero poder hacer. Y, y en este mismo momento estoy haciendo para el mercado francés, con guión francés, por supuesto, no guión mío, una historia de gladiadores, ¿no? Que son 3 libros, 3 tomos, de 56 páginas cada uno. Así que en general sí, el gusto ese por la frustración por no haber podido ser historiador, la traslado a los guiones, ¿no? En fin. Yo te quería aclarar, que les quería aclarar a los chicos que el hecho de no haber estudiado no es un mérito, al contrario, hay que estudiar, porque se allana, entre otras cosas, se allana el camino, ¿no? Yo, a pesar de no haber estudiado, después enseñé muchos años dibujo, historieta, en la Argentina y acá en Roma también. En Roma hice máster sobre todo, ¿no? Con gente que ya sabía dibujar, o sea, no tenía que enseñarle a dibujar, sino que ya venían sabiendo dibujar y yo les enseñaba técnicas de historieta, en fin, relato, ¿no? Secuencia, bueno, todo lo referido a la historieta. Este, y estudiar facilita las cosas. Yo todavía me encuentro ante escollos técnicos, sobre todo, que un profesor, un maestro me los hubiera explicado con facilidad y yo lo tengo que aprender solo, ¿no? Así que hay que estudiar, sin ninguna duda. Bueno, qué interesante escuchar este recorrido de distintos episodios históricos que vos fuiste o estás llevando a la historieta. Y qué bueno todo esto que hablas del estudio. Eh, yo creo que también estamos viviendo épocas diferentes en las escuelas primarias, secundarias, terciarios también, diferentes tal vez a los que te tocó transitar a vos. Eh, Amén de que hay que siempre mejorar y hay que modificar un montón de cosas en las escuelas, que creo que ya están caducas y que deberían también modificarse. Eh, Me parece que vivimos tiempos un poco más amorosos en la relación al menos de los docentes con los estudiantes, o en muchos casos por lo menos. Eh, Me parece que es más contenedora la escuela de hoy que la de antes, que solía ser bastante
expulsiva de los estudiantes en general. Igual, para que a los chicos les quede claro, me gustaría que cuentes un poquito, bueno, vos creciste en Aedo, contá si querés a qué escuelas fuiste, em, y ahora estás viviendo en Italia, ¿en qué otros lugares viviste? Si querés contanos un poquito cuáles fueron tus espacios de desarrollo, de dónde viviste, dónde vivís, que también es muy interesante. Por otro lado, esto que hablas vos, ¿no? Del estudio, lo importante que es, más allá, creo que del estudio académico o de los títulos, que eso es otro tema. Para mí, y esto lo digo a modo personal, estudiar es una forma de vivir, ¿no? Y el arte es una forma de estudiar. Esto, bueno, a mis estudiantes se los repito todo el tiempo. Uno puede, a través del arte, porque está muy asociado esto de, ay, el arte para expresarse. Y el arte no es solamente una forma de expresión, es, pero además es una forma de investigar el mundo que a uno lo rodea, ¿no? Cuando uno dibuja, investiga todo aquello que va a dibujar, o cuando uno hace una obra conceptual, tiene que indagar en qué es lo que quiere contar y cómo contarlo. Em, Creo que dentro de lo que son las inteligencias múltiples, el arte es una forma maravillosa de investigación, eh, y muy profunda, porque cuando uno estudia a través del arte y el arte también se vuelve una forma de vida, es como un camino profundo, arduo y a su vez maravilloso. Eh, Así que me encantó todo esto que rescatás. Me parece que sí, que estudiar es algo muy lindo y que uno no deja de hacerlo. Eh, Creo que todo el tiempo hay que estudiar, que un título marca una etapa o marca tal vez un aval para una profesión, pero estudiar va mucho más allá de las escuelas y de los títulos, de los papeles. Estudiar es eso, es una forma de encarar la vida. Me gustó mucho todo esto que nos contaste. Pero bueno, sí, por favor, contanos entonces por dónde anduviste, en qué lugares estuviste, en qué lugar estás ahora y por qué. Bueno, empiezo por el final. Ahora estoy viviendo en Roma. Me vine para Italia en el 2012, por una cuestión laboral fundamentalmente, porque yo desde la terminación de la historieta El Sueñero, que salió en Fierro, que terminó en el 87, prácticamente no me quedé sin trabajo. En la Argentina vino una crisis enorme de las revistas y todo eso, y en fin, no solamente yo, sino otros colegas, empezamos a trabajar para afuera. Yo ya venía haciéndolo, ¿no? Para el exterior, digo. Yo ya venía haciéndolo desde antes. Y en el 2011, 2012, las editoriales europeas para las que yo trabajaba, una francesa y otra italiana, empezaron a ponerse más duros con el tema empezaron a exigir que querían escanear ellos los originales y se hacía muy arduo el tema de enviarlos, ¿no? Por correos privados, en fin. Así que bueno, la cosa se puso difícil y me vine para acá. Ahora, yo hasta el 2012 viví en el campo, eh, que es la parte mía que más rescato, ¿no? Mi parte criolla. Yo soy fundamentalmente un tipo rural. Viví casi toda mi vida en el campo, en el partido de General Alvarado, y durante años mi actividad principal no era el dibujo, sino yo tenía un amigo con el cual comprábamos caballos, potrillos, ¿no? Los amansábamos y después los vendíamos, ¿no? El amance de un caballo dura más o menos un año y medio, depende del animal.
Y bueno, me dedicaba a eso. Mi gran pasión son son los caballos, además de la historia. Y además trabajé durante mucho tiempo en el campo, en una estancia, haciendo trabajos de aparte, siempre de a caballo, ¿no? De aparte, de recorrida, de yerra, en fin, trabajos de campo. Eh, y, y esporádicamente dibujaba, pero era muy feliz no haciéndolo. O sea, si podía ganarme la vida de otra manera que no fuera solamente dibujando, ¿no? Yo no, por eso yo no me considero un dibujante químicamente puro, ¿no? Sé hacer un montón de otras cosas, he hecho otras cosas, cuando trabajaba en el campo, además, soy un soguero hábil, o sea, un buen trenzador de cuero y vivía también de eso, ¿no? De encargos que me hacían amigos, peones y, en fin, bozales, rienda, eh, cinchones, todo eso. Y después, bueno, y la doma, ¿no? La doma de Yeguarizo. Este, durante 2 años también viví en Nueva York, fíjate, de General Alvarado, de vivir en el medio de la nada, porque yo tenía una casa que estaba, el vecino más cercano estaba a 1,5 kilómetros. De ahí me fui a Nueva York, ahí viví 2 años y medio, por trabajo también, eso fue en el 2006, por ahí. Y, bueno, fundamentalmente esa es la trayectoria, más o menos, ¿no? O sea, de un extremo, de la llanura y la nada a vivir, en el norte del Bronx, ¿no? En fin. Pero no soy un viajero, no soy un turista, no, no. Este, Le tengo mucha desconfianza al mote de ciudadano del mundo, ¿no? Me parece una cosa atroz todo eso. No me gusta viajar. Lamentablemente me vi obligado a hacerlo por trabajo, pero no me gusta. Y ahora estoy viendo la manera de regresar definitivamente. Yo tengo una familia muy grande y en fin, quiero estar ahí. Respecto al estudio, sí coincido en parte. La- yo creo, y lo experimenté enseñando durante muchos años, que hay una crisis de autoridad, ¿no? Cuando vos decís el trato es más amoroso, yo a eso le tengo desconfianza. En el aula el único que sabe es el maestro, ¿no? Y los alumnos están para aprender y nada más, no hay yo no creo en los intercambios, ¿no? Así yo me he cruzado con profesores que me decían, yo aprendo tanto de mis alumnos. No, le digo, no. No, los alumnos aprenden de tus saberes y están ahí para aprender. Yo no aprendo nada de mis alumnos, los trato con respeto, con afecto, pero en el aula el que sabe soy yo y nada más. Porque hay una crisis evidente de autoridad, ¿no? Que es también una cuestión ideológica, ¿no? De los últimos años en nuestra sufrida Argentina, ¿no? Que se confunde autoridad con autoritarismo, ¿no? Se confunden muchas cosas en realidad.
Bueno, en fin, pero ese es otro tema. Y, y nada más. Y me preguntabas por mi infancia. Yo en realidad la infancia la pasé en Ramos Mejía, en el partido de La Matanza, ¿no? Y después nos mudamos a Edo. Este, y, y bueno, no, nada más por ahora. Quería agregar respecto al arte, ¿no? Porque hablabas de... ahí sí coincido en el arte como una de las formas del conocimiento, ¿no? Este, y lo que observo es una enorme crisis, ¿no? A nivel global eso, ¿no? Respecto al arte. Ahora y yo noto cada vez menos oficio, ¿no? O sea, cada vez se le da menos bolilla al dominio de los materiales, ¿no? Hay mucha presunción, ¿no? En los llamados artistas, cualquiera. La palabra artista se dice con una enorme facilidad, ¿no? Yo tengo mucho pudor, yo jamás digo que soy artista, ¿no? Este, y, y además hay una enorme cantidad de moralina, ¿no? Hay toda esta cosa de sentimiento fácil, ¿no? De, sentimen- de sentimentalito, digamos, ¿no? De sentimientos pequeños, ¿no? En fin. Este, creo que eh, se le, se le llama arte a cualquier cosa. Yo he visto acá en Nueva York también, en todos lados ahora, eh, cosas que son completamente absurdas, ¿no? Y las personas que van a las muestras y todo eso tienen vergüenza de decir que no, que se plantan ante una, ¿cómo es? Una instalación y eso, y que son por ahí dos cajones amontonados, y tienen vergüenza de decir que esos son dos cajones amontonados y nada más, eso no es arte. Y, y bueno, entonces, si todo es arte, yo creo que nada es arte, ¿no? Este, hay un gran déficit hay una gran resistencia a aprender técnicas, o sea, a encarar el trabajo duro, ¿no? Hay un evidente facilismo, ¿no? Eso sí, lo machacaba con mis alumnos, ¿no? Que algunos me decían, no, porque, bueno, ¿en qué lugar queda la inspiración? Le digo, mire, yo le decía siempre, la inspiración no existe, eso es un verso romántico, la musa, ¿no? Todo eso. Lo único que existe es el trabajo duro. Dibujen, 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 y cuando están cansados, dibujen un poco más todavía, ¿no? Y es así, no hay otra forma, no hay otra manera. Ahora se tiende más a lo fácil, ¿no? A lo light, a todo eso que lamentablemente está degradando todo, ¿no? Me refiero al arte. Eh, la vez pasada, acá, un, un escultor, se llama así, se autodenomina de esa manera un hombre, ha hecho una escultura invisible y la vendió en 14.000 euros. Se la vendió a un tarado, ¿no? Un hombre lleno de dinero que compró nada, o sea, hizo un lugar en el living de su casa, de una enorme villa acá en Roma, un lugar donde no hay nada, porque la escultura no existe, es invisible. Hay una placa en el suelo con un nombre que no me acuerdo ahora cómo es, que es el nombre de la supuesta escultura, y bueno, a eso se ha llegado, ¿no? A eso se ha llegado.
O el fenómeno este de Bansky, ¿no? Que creo que ahora estaba exponiendo en la Argentina, ¿no? El grafitero supuestamente anónimo, que es un tipo que se limita a hacer stencil y pintarlo no es nada, no es nada. Y sin embargo sus cosas se venden en las rematas Sotheby's y Christie's y qué sé yo, en millonadas, ¿no? En fin, hay una profunda crisis que va, por supuesto, mucho más allá del arte, ¿no? El arte es una manifestación de eso. Yo estoy convencido, yo estoy convencido que Occidente se está suicidando, poco a poco. Bueno, en fin, no quiero terminar con un mensaje pesimista, pero bueno, da para hablarlo y además excede en los términos de tu pregunta todo esto. Respecto a lo de la musa, ¿no? Que se la concibe como una cosa, que yo lo veía en mis alumnos, ¿no? Como una cosa externa, ¿no? Al tipo que está haciendo, que está pintando o está dibujando, ¿no? Como algo, como, ¿no? La imagen de la señorita vestida con tules, ¿no? Que se le acerca y le susurra al oído y, en fin, lo inspira. Yo, en cambio, creo que es una cuestión que está referido a la creatividad, a la imaginación, ¿no? O sea, está dentro de cada uno y para sacarla hay que ser una especie de minero de uno mismo, ¿no? Excavar duramente y sacar lo que uno tiene, si lo tiene, ¿no? Y eso cuesta porque se manifiesta mediante cosas que son concretas, ¿no? Que tienen que ver con la técnica y con el dominio de los instrumentos y de los materiales, y en fin, cosas a las que, como te decía, se trata de esquivar, ¿no? Se toma el camino fácil. Bueno, era esa acotación nomás. Te estaba escuchando y no, me gusta esto de intercambiar ideas y que tengas tu postura, me parece sumamente interesante. Creo que todo debate, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no, o haya puntos en común y puntos en los que no, es interesante porque del debate y del intercambio crecemos todos y todas. Así que me parece muy interesante todo lo que estás, digamos, puntuando acerca del arte contemporáneo. Coincido con vos plenamente en el déficit, ¿no? De ciertos conocimientos técnicos en muchas obras o en muchos artistas, la falta de a veces de un conocimiento artesanal, del trabajo de los materiales. Creo que para muchas personas es como que el lado artesanal de la obra como que carece de sentido y para mí, al igual que para vos, calculo que es muy, muy importante. Me parece que es necesario, ¿no? Que el artista haga todo un recorrido del oficio y que lo adquiera. A mí en lo personal el arte conceptual me parece súper interesante, me encanta, trabajo con eso, pero también me interesa el lado, el lado artesanal de la obra, el lado técnico. Me parece que es muy importante el recorrido, sobre todo cuando uno se va haciendo, el poder transitar y el poder conocer el oficio desde adentro, desde el lugar del aprendiz, ¿no? Me parece que es muy positivo y que suma muchísimo a la obra final el poder tener aprendidos recursos técnicos y artesanales del trabajo. Mucho la metáfora esta que utilizaste de ser minero de uno mismo y excavar, ¿no? En las profundidades de uno. Eh, creo, coincido plenamente en esto. Creo que la musa está dentro de uno y que viene a partir también del oficio, ¿no? Que la musa es el oficio, es el ser también profesional de la labor
el trabajar duro en uno mismo y acompañándose del trabajo técnico. Coincido, me encantó este mensaje que nos das. Y ahora, hablando de técnicas, te voy a llevar para otro lado. Em, Gráficamente o desde el dibujo, ¿qué técnicas o qué materiales eh, te gusta utilizar a la hora de dibujar, de ilustrar? ¿Cuáles son tus materiales preferidos y, y cuáles son las técnicas a las que más recurrís? Mira, respecto a los materiales, depende que uso, depende del trabajo, ¿no? que tenga que hacer. Si es historieta en blanco y negro, por supuesto, tinta china, pincel y plumín. Yo soy muy tradicional, soy en eso, soy casi un fósil viviente, no debo ser uno de los pocos tipos que, que quedan que no sabe usar una tablet, ¿no? Que no sabe pintar digitalmente, no tengo la menor idea, soy un ignorante total respecto a todo lo digital. Este, lo lamento porque he visto cosas interesantes en eso, pero yo no lo... No, ya, este, de otra generación. Así que soy muy tradicional. Sigo con los pinceles, con el lápiz, de los lápices viejos, de lo que cada vez cuesta más conseguirlo, ¿no? De los que se les saca punta. Y plumines y, y tinta. Y después, bueno, cuando pinto en realidad con acrílico, con óleo, con acuarela, con wash, con lo que venga. Uso todo todos los materiales que sean capaces de dejar una marca arriba de un soporte. No le hago asco a nada. Yo cuando era pibe me dedicaba a hacer mis propios colores, ¿no? Con flores, machacando flores con café, con té, este, con vino, ¿no? Tengo todavía algún dibujo de esa época hecho así. Usaba también el alquitrán, ¿no? De las junturas del asfalto en la calle, ¿no? Lo sacaba, lo ponía en un tachito, lo derretía y después lo usaba sobre caliente, ¿no? En caliente sobre una superficie que aguantara, ¿no? No un papel porque se quemaba, pero bueno, el efecto del alquitrán líquido es muy interesante. Eso lo usé mucho tiempo. Eh, bueno, creo que es así, sí. Y respecto a la, ¿cómo se llama? A tratar de, este, de aprender los secretos del oficio, ¿no? Es fundamental porque si no, no se puede expresar nada si uno tiene algo que expresar, ¿no? ¿Cómo se hace? Este, Se pueden tener las mejores ideas, pero si no se tienen los instrumentos o el padronazgo de los instrumentos como para plasmarlas sobre una superficie, esas ideas se pierden. Este, uno mirando las obras de grandes artistas, ¿no? Que terminaron siendo abstractos y qué sé yo, si te remontás a los inicios, eran tipos que tenían un enorme dominio del oficio, y hablo de Mondrian, de Klee, de Kandinsky, de tantos. Sus primeras obras eran, ahí ves, eh, que sabían dibujar, que sabían pintar, en fin. Y después, su evolución personal, eso depende de cada uno, bueno, lo llevó a la abstracción, bueno, lo que sea, eso. Pero son personas con una enorme base, una base de gran solidez, porque si no, no se puede hacer nada, ¿no? Es como si, no sé, un carpintero que no sepa manejar el martillo.
que no se puede imaginar una silla, la tiene que hacer. Y para hacerla tiene que saber serruchar, tiene que saber clavar, tiene que, en fin. Sí, sí, esto del conocimiento técnico, el aprendizaje, me parece que es, es tan fundamental, ¿no? Adquirir bien el oficio. Em, Mira, algo mío personal te cuento. Yo trabajé durante casi 4 años como ayudante de una grabadora. Yo soy profesora de grabado y arte impreso. Y mientras estudiaba, eh, aparte de dar clases en mi taller y demás, trabajaba como ayudante de una grabadora muy importante. Así que mi trabajo ahí consistía en preparar las tintas, limpiar las chapas, ayudar a estampar, a imprimir y, bueno, entre un montón de otros quehaceres dentro de un taller de grabado, ¿no? Y muchas compañeras conmigo me dicen, ay, ¿cómo te aguantás ir a hacer ese laburo para otra persona, con lo tedioso que es? Y yo le decía, sí, bueno, pero lo que yo estoy aprendiendo con esta mujer es impresionante, porque es una persona ya súper profesional del grabado, que hace obras enormes, trabaja con todo tipo de metales, todo tipo de tintas, y lo que yo estoy aprendiendo ahí, si no es así como aprendiz, como ayudante dentro de un taller, no lo voy a aprender en ningún otro lado. Y ese conocimiento técnico, más allá de que yo jamás me dediqué al grabado en metal en mis trabajos, ese conocimiento y ese poder resolver un conflicto, sortear un problema en una estampa y demás, para mí fue fundamental porque hasta el día de hoy sigo aplicando cosas que aprendí en ese momento cuando tenía 20 años. Así que sí, esto del oficio me parece que hay que destacarlo porque está muy, muy devaluada la idea sobre el buen oficio o el oficio artesanal. Bueno, pero más allá de esto, en algún momento también nombraste al sueñero. Y ahora te cuento otra cosa. Cuando yo tendría 15 años, empecé a ir a un taller de grabado. Y ahí, en ese taller de grabado, mi profesor, que era Adrián Giachetti, empezó en algún momento a hablar y recomendar, o a hablar, comentar sobre la revista Fierro. Yo no tenía ni idea qué era, así que esto ya eran los 90, años 90, me fui a una librería de usados y compré la primera revista Fierro que encontré. Cuando llegué a mi casa y la abrí, ahí estaba en esa revista la primera entrega de El Sueñero. Esta historieta después la conseguí completa, ¿sí? El Sueñero, para mí es la historieta para público adulto que más me divirtió leer y me sigue divirtiendo, la leo con mis hijos, me gusta muchísimo, me fascinan los dibujos, pero me divierte mucho la historia, me parece una genialidad. ¿Querés contarnos un poquito acerca de esta historieta y vos qué sentís en relación a esta historieta que vos hiciste el guión y los dibujos que son espectaculares? Bueno, te cuento algo del sueñero. En el 83 me contactó un editor de catalán que tenía su editorial en Barcelona para, para hacer una serie que fuera de ficción, ¿cómo es? Fantástica, bueno, algo así. Y a mí se me ocurrió lo del sueñero, que bueno, que si lo has leído, así que sabrás que transcurre en un futuro impreciso, que no se sabe cuándo es, donde las guerras se terminaron. Entonces, los pueblos que estaban acostumbrados a guerrear desde siempre, comenzaron a aburrirse y a morir de aburrimiento. O sea, el aburrimiento se transformó en una especie de peste que mataba a la gente. Entonces un consejo de notables que dirigía ese país imaginario contrató a un mercenario, que es el ñato, o sea, el sueñero, para que
viajando a través del espacio y del tiempo, buscara animales y hombres, lo que fuera, como para recrear lo que en la antigua Roma fue el circo, ¿no? O sea, para darle a la gente un espectáculo violento que ante la falta de guerras los mantuviera entretenidos. Y así es que el sueñero con una barca pequeña, tenía 2 velitas nada más, sale a viajar a través del tiempo y del espacio en busca de personajes para el circo. Bueno, la cuestión es que el editor catalán, pronto se reveló un malandrín, porque yo había hecho los 3 primeros capítulos del Sueñero y no me los pagó. Entonces decidí sacárselo y llevarlos a la revista Fierro, que en ese momento la dirigía Juan Sasturain, ¿no? El que ahora es el director de la Biblioteca Nacional, que le gustaron muchísimo, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que decidió publicarlas ahí. Y entonces, a poco de estar publicando en Fierro, ya en el capítulo 5, 6 más o menos, decidí cambiar la trama del Sueñero, no en su esencia, pero sí en la forma, y qué sé yo, y decidí nacionalizarla, o sea, que tratara temas, de la Argentina, y él seguía siempre con su búsqueda, ¿no? de animales y de hombres para el circo, pero esta vez lo hacía en la Argentina. Y después de esa nacionalización, para llamarla de alguna manera, decidí peronizarlo directamente, ¿no? Yo soy un peronista, un militante peronista de toda la vida. Y a Juan le gustó muchísimo la idea, pero me dice, mirá, el público que compra Fierro habían hecho una investigación de mercado, qué sé yo. La cuestión es que sabían que la mayoría del público de Fierro eran jóvenes que pertenecían a la coordinadora radical, ¿no? Eran jóvenes radicales, en ese momento estaba el gobierno de Alfonsín, y estos jóvenes eran, bueno, es como la progresía de ahora, ¿no? Los progres de ahora. Yo le dije, "Mira, mejor, le digo. Entonces, directamente voy a peronizarlo del todo a la historieta. Y me centré en la trama se transformó en la esencia de la batalla cultural, ¿no? Y acá siempre volvemos a la historia, ¿no? A mi gusto por la historia, porque esto, por supuesto, es una historieta de ficción, pero la batalla cultural es real, y se está dando desde siempre, y ahora se agudizó. Y en ese tiempo, cuando yo hacía El Sueñero, estaba también en pleno auge. Y bueno, entonces estaba personificada por el gusano gringo, ¿no? Es una especie de monstruo que desembarca en la Argentina. Desembarca justamente en Mar del Sur, que era donde yo vivía en aquellos años, y comienza a avanzar, ¿no? por, por el territorio argentino. No se nombra a la Argentina, pero se entiende perfectamente que transcurre ahí. Y avanza liquidando todo lo que sea, atacando directamente a las tradiciones, y leyendas, y mitos nacionales, ¿no? Populares, o sea, atacando directamente a la identidad nacional, ¿no? A nuestro sello identitario. Y el que le ofrece batalla, digamos, el que se opone a eso, es un general mítico, que por supuesto se entiende que es Perón,
que vive, ¿no? No se lo ve, pero vive en un ranchito perdido entre los médanos, y el sueñero le ayuda en esa lucha, ¿no? Bueno, así se desenvuelve la historia. Yo me divertí muchísimo haciéndola. Realmente fue la historieta que más me gustó hacer, sin ninguna duda, de mi larguísima trayectoria como historietista. Y los guiones los iba haciendo a medida que dibujaba y escribía simultáneamente. Fue una experiencia muy linda, porque era un ejercicio de creatividad doble, ¿no? Pensar los guiones y dibujarlos en el momento. Y me salían con una fluidez total, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque me gustaba lo que estaba haciendo, me gustaba el tema, y lo tomaba como una tarea militante, además, ¿no? Por supuesto, empezaron a llegar cartas de los lectores a la revista Fierro. Al principio algunas, después fue una marea, una pila de cartas, llegaban semanalmente, a tal punto que Juan, con mucha habilidad editorial, abrió una sección en la revista que se llamaba Piedra Libre, ¿no? O sea, tírenme a mí, ¿no? Tírenle a Brescia. Piedra libre para tirarle a Brescia. Y bueno, me decían de todo menos bonito, ¿no? Imagínate, eh, y yo me divertía muchísimo con todo eso. Bueno, después el Soñero termina toda esa saga nacional ¿no? Librando esta batalla cultural que había empezado ahí en el gobierno de Alfonsín y que sigue, y ahora está más agudizada que nunca, ¿no? Porque nuestra pobre Argentina es una semicolonia, ¿no? Todas estas cosas, toda esta penetración cultural, por supuesto, está fomentada en los 80 por los radicales, y luego por los gobiernos que lo siguieron, ¿no? Estos gobiernos progresistas este, que les abren la puerta a esta invasión foránea. En fin. Y bueno, o sea, el trasfondo histórico sigue, ¿no? Estaba presente en El Sueñero, o sea, mi viejo sueño de ser un historiador lo fui transformando con los años, y mediante la historieta en guiones y en fin. Vamos a hacerte una pregunta que a los chicos y las chicas les interesa mucho, que es acerca de los superhéroes. Bueno, ¿qué pensás vos de los superhéroes? ¿Qué superhéroes te gustan? ¿Cuáles fueron los que más te gustó dibujar? Y contanos, si podés, qué superhéroes o qué personajes te tocó dibujar cuando trabajaste para DC Comics, que si no me equivoco trabajaste para esta empresa. Mira, sí, yo trabajé para DC Comics durante varios años, concretamente desde el 2000 al 2007, y para Marvel un poco menos. Para DC Comics hice Batman, bueno, una novela gráfica de la vida de Lovecraft, pero fundamentalmente Swamp Thing, que, que no se le puede llamar un superhéroe, es una historia muy, muy interesante, ¿no? De una mutación atómica, de un hombre que se transforma en una especie de bicho, de monstruo que vive en los pantanos de la Luisiana, y, y está ligado, tiene un mensaje ecológico también, ¿no? Porque ayuda a los bichos del lugar, protege las plantas, en fin. Eso lo dibujé desde el 2005, fines del 2004 al 2007. Y después hice también, bueno, como te digo, Batman en Black and White, que salió en el último libro que sacaron de esa colección hermosa, que juntaban dibujantes de todo el mundo, donde cada uno hacía 8 páginas sobre Batman, con una historia de ellos, ¿no? Y bueno,
y, y para Marvel hice el preview de Wolverine, pero una historia muy linda de Wolverine, porque le habían dado un enfoque muy especial, que era un Wolverine viejo, ¿no? Un Wolverine anciano, por supuesto todavía fuerte, en grado de pelear, qué sé yo, que estaba vestido que transcurría aparentemente en el Japón medieval, ¿no? Bueno, yo lo hice vestido de samurái, una mezcla rara. Hice 12 páginas a todo color, grandes. Esto fue en el año 2001. Sí, 2001. Yo estuve comiéndome una pizza en el restaurante que quedaba arriba de todo, en la terraza de una de los dos edificios de la Torre Gemela, este, un mes y medio antes de que las tiraran abajo. Y por supuesto, este proyecto ¿cómo es? De Wolverine, como yo le había anticipado a los dos editores, que eran dos muchachos jóvenes, muy talentosos, pero a mi manera de ver le habían chingado el vizcachazo, porque le digo, muchachos, la dirección de Marvel no va a aceptar que Wolverine, primero que sea viejo y después que muera, porque moría en el guión. Y así fue, efectivamente. Rechazaron el coso, el proyecto, y eso quedó en la nada, pero era una cosa muy, muy interesante. Como bien me dijo después de un año o dos, volví a encontrarme, bueno, cuando fui a vivir a Nueva York, me volví a encontrar con estos editores que ya trabajaban para otra editorial, y uno de ellos me dijo una cosa que es cierta, dice, pero la dirección de Marvel fueron unos tontos, porque Wolverine es un tipo con poderes, un superhéroe, ¿no? Y, siempre se lo puede hacer resucitar, ¿no? Si alguna vez mataron a Superman y tuvieron que resucitarlo por el clamor del público, se puede hacer lo mismo con cosas. Y tenían razón. Esas 12 páginas que hice fueron 12 páginas del preview, realmente un laburo muy, muy, muy interesante, pintado con acuarela y con acrílico líquido, un laburazo fue ese. Lamentablemente no tengo ninguno de los originales, los vendí en una muestra que hice en Suiza. Y los superhéroes en general no es una cosa que me entusiasme, a mí no me gusta. El que más me gusta, bueno, además de Swamp Thing, que ya te digo que es un superhéroe atípico, y Wolverine, que también no es el clásico tipo, la clásica mina vestida con la medivacha, ¿no? Con todos esos trajes ajustados que vuelan, en fin, todas esas pavadas. El que me gusta más es yo te diría que el único que me gusta de los que hace DC Comics es Batman. Batman es un personaje que realmente me gusta. Y cada tanto me llegan de todos lados, ¿no? De todos lados del mundo me llegan encargos para hacer pin-ups, ¿no? Ilustraciones sobre Batman y qué sé yo. Hago mi personal interpretación de Batman, como también hice para el libro Batman en blanco y negro para la DC Comics. Y me gusta, ¿no? Es un personaje oscuro, un personaje violento, el primer Batman, ¿no? Porque después lo fueron ablandando, pero el primer Batman era así, ¿no? Un tipo que mataba, o sea, la lucha contra el crimen la hacía con mucha violencia. Me gusta, y en esa Nueva York llamada Gotham, que es sombría, ¿no? Que es oscura,
En fin, eso me gusta y los que más me gustan son ¿cómo es? Los enemigos de Batman, ¿no? Joker, el pingüino, el otro, el hombre de hielo, Qué bueno. Yo sabía que habías dibujado a Batman, no sabía que habías dibujado a Wolverine. Este, bueno, me encantó todo lo que nos contaste. Y como para ir cerrando, te pregunto, ¿qué consejo le darías a los chicos, a las chicas, a los estudiantes de arte en general, a los que aman dibujar? ¿Qué consejos le das vos, así en general, a los pibes, a las pibas, ¿sí? ¿Qué consejos le darías en relación al dibujo, en relación a la escritura, a los guiones? ¿Cuál sería tu palabra en este sentido? Lo que yo les repetía siempre a mis alumnos es que en lo posible traten de no copiar a otros dibujantes, porque por buenos que sean, porque estarán copiando sus virtudes, pero también sus defectos, ¿no? Y yo soy partidario en el caso de que, para aprender, ¿no? En el caso de querer aprender, copiar fotos, pero sobre todo hacer modelo vivo, ¿no? Qué sé yo le decía a los pibes, pongan un amigo, una amiga, qué sé yo, o tu viejo, tu vieja, tu abuelo, no sé, alguien, y sáquenle apuntes, ¿no? Anden con una libretita, siempre les repetía esto, anden con una libretita encima, ¿no? Y un lápiz, y cuando vean algo que les interesa, cópienlo del natural, ¿no? Algo que los rodea, ya sea un ser humano, un objeto, o un gato, qué sé yo, lo que fuere. Yo creo que es la mejor manera de aprender en general, ¿no? De aprender a dibujar, a dibujar bien porque ¿cómo se llama? El andamiaje es lo fundamental en todo esto, ¿no? Yo insisto en el trabajo duro y en el camino duro. Este, no porque sea un sádico, sino porque creo que es la única forma que existe de aprender. O sea, lo que los antiguos maestros llamaban el buen hacer, ¿no? Y es muy cierto eso, ¿no? Hay que aprender el oficio, aprenderlo como vos hiciste con esa grabadora, ¿no? Que todos te decían que haces, haciendo un trabajo aparentemente subalterno, sin embargo, me imagino que habrás aprendido muchísimo. Y es así. Antes, antiguamente, estaban lo que acá en Italia se llamaba la bottega, ¿no? Que era el estudio de un gran maestro que tenía ayudantes, que eran jóvenes, y ahí los jóvenes iban aprendiendo, ¿no? Mirando, poco a poco el maestro los dejaba intervenir en sus obras también, en alguna parte secundaria, hasta que iban cobrando pericia, ¿no? Habilidad, en fin. Caravaggio aprendió así, por ejemplo, ¿no? Y bueno, Leonardo también. Eh, o sea, sacar del natural, volviendo a lo de antes, sacar del natural, copiar del natural me parece fundamental, fundamental. Y aún para los que hacen, ¿cómo es? Trabajo digital, ¿no? Ya sea color o dibujo digital. Ahora hay programas que hacen todo, ¿no? Yo he visto programas que me traían mis alumnos acá en Roma, de páginas de internet que dicen cómo hacer una historieta bueno, y efectivamente se puede hacer una historieta sacando programas de internet. Por supuesto son todas iguales y en general son una porquería, pero se puede hacer. Pero aún los más talentosos y que usan por una cuestión generacional, les gusta usar la tableta de color, ya sea para pintar o para dibujar digitalmente, aún esos tienen que saber dibujar sobre un papel, con un lápiz y un papel. Es así.
es así. Porque si no, estarán construyendo una casa desde el techo y eso no existe. Bueno, te mando un abrazo. Bueno, creo que ahora en este momento mis alumnos y alumnas mientras te escuchan se están agarrando la cabeza porque yo digo lo mismo, no copien. Bueno, me encanta el consejo, espero que lo puedan aprovechar. Eh, Estoy de acuerdo en la mayoría de todo lo que nos venís diciendo. Eh, y por último, acá viene como la última pregunta, que es doble. Por un lado es, eh, ¿cuál es la obra que te gustaría hacer y todavía no hiciste? Eh, ya sea bueno, una historieta, una novela gráfica, ¿cuál es el trabajo que aún no hiciste y te encantaría hacer? Y por último es una pregunta que es un juego, que nos respondas tanto desde lo literal o desde lo metafórico, ¿qué sentís o qué crees que guarda una hoja en blanco? Bueno, la primera respuesta es, eh, quiero hacer el Martín Fierro en historieta. Eh, la que te dije que estaba haciendo, o sea, dibujar el guión que estoy haciendo sobre Malvinas, que es un episodio puntual, es el desembarco del capitán Giaquino, el capitán de fragata Pedro Giaquino, que fue el primer muerto nuestro en Malvinas, tomando la casa del gobernador, en una acción absolutamente heroica, extraordinaria, que fue elogiada por los mismos, por el comando del SAS, ¿no? Británico. Y después pintar un mural detrás del altar de una capillita, una capillita muy chiquita que hay, muy humilde, en Mar del Sur, lugar donde yo vivía, donde en esa capilla se casaron dos hijas mías y fue bautizado mi nieto menor, no hace mucho, y bueno, ahí quiero hacer un mural, por supuesto un regalo, ¿no? Eh, Tiene una historia muy especial esa capilla. La capilla se llama Santa Teresita. Es muy, muy pequeñita y para mí tiene un valor muy, muy afectivo, muy especial, ¿no? Todos los años yo viví ahí. Yo era muy amigo del párroco, que era un español que me visitaba en mi casa de noche, se venía con su caballo y una botella de ginebra y nos quedábamos hablando toda la noche. Era un tipo interesantísimo, muy, muy, muy criollo, muy criollón y muy sabio el párroco. Así que eso, hacer el Martín Fierro en historieta, que es una obra maravillosa, fundamental. Este episodio que te contaba del desembarco de Giaquino al frente de sus comandos tácticos en Malvinas y la muerte de él, ¿no? Todo lo que rodea a ese episodio. Y la pintura del mural en la capillita, en la capilla Santa Teresita de Mar del Sur. Y lo último, para los chicos es que, que trabajen, dibujen hasta el agotamiento. Después dejen un ratito como para recuperar aliento, no muy largo, una pausa no muy extensa, y después sigan laburando de vuelta. Eso es todo. Chao, un abrazo para vos y para todos tus alumnos.
Bueno, Enrique, muchísimas gracias y aparte me encantó este mensaje final para todos nosotros y nosotras, dibujar, 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 dibujar y seguir dibujando. Fue un placer inmenso poder escucharte, poder mantener este diálogo a través de tiempo y espacio. Así que bueno, estamos felices de poder escucharte y ojalá que pronto retornes a la Argentina y que expongas y que podamos ver tus dibujos originales que son realmente maravillosos. Muchísimas gracias. Desde acá te saludamos, eh, yo, Candelaria y todos mis estudiantes. Abrazo. Bueno, Candelaria, no hay nada que agradecer. Para mí fue un gustazo realmente. A mí me reconforta tratar con jóvenes. Eh, siempre es bueno, siempre es sano, y es estimulante. Y me alegra haber sido de utilidad, no, todo lo que uno pueda, la mano que pueda dar, hay que darla. Para eso estamos, ¿no? Y les mando de nuevo un abrazo entrañable, desde aquí, desde Roma. Calculo que en poco tiempo voy a regresar. Ya, como digo siempre, me alejé demasiado de la costa, ¿no? Tengo que regresar antes de perderla de vista y que después no pueda. No, me hace mucha falta a mí. Yo soy un tipo de ahí. He viajado mucho, he vivido en otros lugares, pero a mí me falta el suelo, me falta el aire, sobre todo del campo, ¿no? Me faltan los caballos, me falta mi gente, además de mi familia, mis amigos, mis compañeros, en fin. Extraño todo, extraño hasta lo malo, que, que ahora hay demasiado, lamentablemente. Así que dentro de poco volveré y ya veremos qué se puede hacer con las muestras y todo eso. Otro abrazo entonces y que estén bien.